Al amanecer, un documento sin firma salió del Palacio de Buckingham con una orden que parecía imposible. Los hijos de Meghan y Harry, borrados de la línea de sucesión, pero lo que congeló a todos no fue el decreto del rey, sino la inesperada respuesta de Meghan, un movimiento que nadie vio venir. La noche cayó sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos del Palacio de Buckingham, un grupo de asesores caminaba con pasos apresurados, murmurando entre ellos como si temieran que las paredes pudiesen oír. Algo había cambiado, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. Al amanecer, cuando la capital aún dormía bajo una neblina inmóvil, un documento salió de palacio con una frialdad tan absoluta que incluso los reporteros más veteranos quedaron inmóviles. No llevaba firma visible, no ofrecía explicación alguna, solo una frase corta, helada, que se extendió como una onda de choque desde Westminster hasta las colinas de California. La noticia estalló. El rey Carlos III había firmado una regla que borraba a los hijos de Meghan y Harry de la línea de sucesión. El golpe fue seco, calculado. Justo cuando la tensión entre los Sussex y la familia real parecía desvanecerse en el ruido del tiempo, esta tormenta fresca, casi brutal, lo reabrió todo. La reacción de Meghan, sin embargo, fue lo que dejó a todos sin palabras. No hubo un comunicado furioso, ni una entrevista televisada. Hubo un silencio tan incómodo como elocuente, que resonó más fuerte que cualquier grito. Era un silencio que no era paz, era cálculo, una decisión fría que dejaba una pregunta suspendida en el aire: ¿por qué ahora? ¿Qué había llevado al rey cansado a tomar un paso tan drástico, tan aparentemente final? Se decía que el rey había hecho varios intentos por ver a sus nietos, Archie y Lilibet, pero que Meghan, sintiendo que la familia real aún no los había tratado con justicia, había rechazado esos esfuerzos. La herida seguía abierta, profunda y sangrante. Hoy abrimos ese archivo oculto, no para reportar la noticia que todos conocen, sino para desvelar la historia que late debajo, la red de heridas abiertas, presiones silenciosas y juegos de poder que culminaron en este decreto, porque lo que parece una decisión de un monarca es, en realidad, el último movimiento en una guerra que comenzó mucho antes de lo que nadie imagina. La pregunta que resonaba en los salones y en las calles era una sola: ¿puede el rey Carlos realmente eliminar a los hijos de Meghan de la línea de sucesión? La idea parece extraña, y muchos dudan de que cualquier monarca tenga tal poder. Pero para entenderlo, debemos viajar al pasado, a los cimientos mismos de la corona británica. Y usted que está viendo este video, ¿alguna vez sintió que la versión oficial no explicaba todo? Compártalo en los comentarios. Su voz importa en este archivo que abrimos juntos. ¿Desde qué ciudad nos acompaña? Nos encanta leerle. Para entender la tormenta de hoy, debemos abrir un archivo mucho más antiguo, uno cuyas páginas huelen a piedra fría y a pólvora. Porque la corona británica, que hoy parece un símbolo de estabilidad, fue forjada en el caos. En sus inicios, la monarquía inglesa no se regía por reglas escritas, sino por la sangre y la espada. La sucesión era una cuestión de tradición, de lazos familiares, del acuerdo que mantuviera el reino en pie. La idea de que un rey pudiera elegir personalmente quién permanecía en la línea sucesoria ni siquiera se discutía. La sangre era el ancla que evitaba el naufragio del Estado. Pero el tiempo y los conflictos políticos obligaron al Parlamento a intervenir. Lo que comenzó como una tradición hereditaria se transformó lentamente en un sistema vigilado por la ley. La tensión religiosa y las luchas de poder empujaron al país hacia leyes escritas que controlarían formalmente quién podría heredar el trono. El primer sello de hierro llegó en 1689 con la Declaración de Derechos, el Bill of Rights. Fue un documento nacido de la llamada Revolución Gloriosa, un punto de inflexión que limitó para siempre el poder del monarca. Por primera vez, el Parlamento, no el rey, nombraba al heredero y, crucialmente, limitaba los derechos de cualquier católico. La corona ya no podía controlar su propio futuro. La ley se había impuesto a la sangre. Unos años más tarde, en 1701, el Acta de Establecimiento, Act of Settlement, apretó aún más esas cadenas.
decretó que solo los herederos protestantes podían heredar el trono y limitó la autoridad del monarca, empujando a la monarquía aún más bajo la supervisión del Parlamento. Desde ese momento, la idea de que un rey pudiera eliminar a alguien de la línea se volvió casi imposible. El poder, simplemente, ya no le pertenecía. El Parlamento había construido un sistema que convertía la sucesión en una cuestión de derecho nacional, no de elección real. Estas leyes se mantuvieron como pilares intocables durante siglos. La monarquía había aprendido a operar dentro de una jaula dorada, cuyas barras eran las propias leyes que la sostenían. Sin embargo, el siglo XXI trajo nuevos vientos. Las actitudes públicas evolucionaron y el Parlamento decidió que las viejas reglas ya no reflejaban la sociedad moderna. Así nació la Ley de Sucesión a la Corona de 2013, que eliminó la preferencia masculina, permitiendo que las hijas mayores heredaran antes que sus hermanos menores, y también abolió la prohibición de que un heredero se casara con un católico. Pero incluso esta modernización fue un acto del Parlamento, no del monarca, reforzando una verdad inmutable: la corona es prisionera de su propia historia, encadenada a las leyes que le dieron forma. La prueba más clara y dolorosa de que un monarca no es dueño de su destino llegó en 1936, con la crisis que casi rompe la corona. El rey Eduardo VIII, un hombre atrapado entre el deber y el amor, eligió a Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, por encima del trono. El gobierno británico y la Iglesia de Inglaterra se opusieron firmemente al matrimonio, creando una crisis constitucional. Pero Eduardo VIII no podía simplemente marcharse. Su renuncia al poder supremo requirió un acto del poder que estaba por encima de él: el Parlamento. Se tuvo que aprobar la ley de abdicación de Su Majestad para hacerlo oficial. Esa ley no solo validó su renuncia, sino que también eliminó a sus futuros hijos de la línea de sucesión. Este evento sigue siendo la demostración más contundente de que solo el Parlamento, no el monarca, puede sacar a alguien de la sucesión. Incluso el propio Eduardo, el rey, no pudo influir en su propia posición sin la intervención de la ley. Tras su abdicación, su hermano, el rey Jorge VI, le concedió el título de Duque de Windsor. Sin embargo, Eduardo perdió el tratamiento de Su Majestad y se convirtió en un duque real, ya no en un soberano. La historia no terminó ahí. Su esposa, Wallis, aunque casada con un ex-rey, nunca recibió el tratamiento de Su Alteza Real. Fue una decisión deliberada de la familia real, una forma de trazar una frontera, de recordar que, aunque el amor había ganado, la institución tenía la última palabra. Este patrón se repite cada vez que surge la pregunta. Cualquier cambio en la sucesión requiere un proceso legal, no una orden real. Además, como el monarca británico es compartido con varias naciones de la Commonwealth, esos países también tienen que estar de acuerdo. Las leyes en lugares como Canadá y Australia deben ser las mismas que las del Reino Unido, añadiendo otra capa de protección que impide que una sola persona, incluido el rey, cambie la línea de sucesión. La historia de Eduardo VIII no es solo una tragedia de amor, es una lección de poder. Demuestra que la corona, por más que brille, está sujeta a la ley, una fuerza fría e impersonal que no entiende de pasiones humanas, una fuerza que protege la estabilidad del Estado por encima del corazón de un rey. Aunque los reyes y reinas no pueden cambiar quién hereda la corona, sí tienen autoridad en otras áreas. Pueden emitir documentos llamados letters patent que les permiten cambiar el título, el tratamiento o el honor de una persona. Pueden decidir quién es llamado príncipe o princesa o quién usa el tratamiento de Su Alteza Real, HRA, pero estos cambios no tocan la sucesión. Un título no es lo mismo que un derecho legal a heredar. Una persona puede perder su tratamiento u honor y aún así permanecer firmemente en la línea. La ley hace una clara separación entre el rango personal y la herencia constitucional. Un ejemplo claro y reciente es el del príncipe Andrés. A pesar de que perdió sus títulos militares y el tratamiento de Su Alteza Real tras las controversias públicas que lo rodearon,
no fue eliminado de la línea de sucesión. Su lugar permanece exactamente donde estaba, es un fantasma en los pasillos del poder, públicamente borrado pero legalmente presente. Esto demuestra que los títulos pueden cambiar, pero los derechos de sucesión permanecen intactos a menos que el Parlamento decida lo contrario. La monarquía no puede usar la autoridad personal para reorganizar el futuro de la corona. Las mismas reglas se aplican cuando la gente se pregunta si el rey Carlos podría eliminar a los hijos del príncipe Harry de la línea. La respuesta es simple y está arraigada en la ley. No puede. No importa cuán tensas sean las relaciones ni cuánto especulen los medios, el rey no tiene autoridad legal para borrar la posición de nadie en la sucesión. Solo el Parlamento, junto con el acuerdo de los reinos de la Commonwealth, podría hacer tal cosa. Y, históricamente, el Parlamento solo ha actuado en casos extremos, no por desacuerdos familiares privados. La monarquía puede parecer una institución poderosa, pero su futuro está controlado por la ley, no por la voluntad personal. La línea de sucesión está protegida por siglos de decisiones diseñadas para evitar la inestabilidad. Un rey puede cambiar cómo se dirigen a alguien, puede limitar sus deberes públicos, puede remover sus títulos. Pero lo que no puede hacer es remover su derecho legal a heredar la corona. Pero aunque los hijos de Meghan no pueden ser eliminados de la línea de sucesión, sus problemas con la familia real todavía los están afectando de otras maneras. Porque hay heridas que la ley no puede curar y fracturas que ningún decreto puede reparar. Cuando el príncipe Harry y Meghan anunciaron en enero de 2020 que se retirarían de sus funciones como miembros senior de la realeza, el impacto fue inmediato y sísmico. La decisión no fue solo un cambio de rol, fue una ruptura, un escape de la jaula dorada que para ellos se había vuelto una prisión de protocolo y miradas frías. La institución, con su característica frialdad, respondió metódicamente como una máquina bien engrasada. Tan pronto como quedó claro a principios de 2021 que no regresarían, el Palacio de Buckingham confirmó que varios patrocinios y puestos honoríficos vinculados a ellos serían devueltos. Estas responsabilidades, que los conectaban con organizaciones benéficas, culturales y, crucialmente para Harry, militares, fueron redistribuidas entre los miembros activos de la realeza. Fue el primer paso para borrarlos del mapa institucional, una forma de decir, ya no nos representan. Luego vino el tratamiento de Su Alteza Real. Aunque conservaron sus títulos de duque y duquesa de Sussex, el palacio dejó claro que el tratamiento de Alteza Real no podía ser utilizado en ningún contexto laboral. Se trazó una frontera, una línea invisible pero de acero, que redefinía cómo funcionaban sus títulos ahora que ya no eran representantes activos del soberano. Financieramente, el cambio fue total. Ya no recibirían apoyo de la subvención soberana ni fondos del ducado de Cornualles. Históricamente, el trabajo real de Harry se había financiado a través de estos canales. Una vez que esos recursos terminaron, fueron responsables de crear sus propios ingresos, lo que los llevó a los proyectos comerciales que siguieron. Acuerdos millonarios con plataformas de streaming, conferencias y empresas. Pero la herida más profunda, la que aún sangra y define su exilio, fue la seguridad. Con su decisión, perdieron la protección financiada por los contribuyentes que acompaña a los miembros activos de la familia real. Lo que parecía un detalle logístico se convirtió en el centro de su batalla. Una batalla que un padre sentía que debía librar por la seguridad de su esposa e hijos, incluso si eso significaba enfrentarse a la misma institución que una vez juró proteger. Fue una declaración de independencia que vino con un precio altísimo: la tranquilidad. Y esa tranquilidad, como pronto descubrirían, no se podía comprar ni siquiera con millones. La seguridad se convirtió en el campo de batalla más personal y amargo para el príncipe Harry. La cuestión comenzó en 2020 cuando, al mudarse a Estados Unidos, perdieron la protección policial financiada por el Estado. Harry argumentó que, incluso como miembro no activo de la realeza, él y su familia todavía enfrentaban graves amenazas. Ofreció pagar de su bolsillo la protección policial mientras estuviera en el Reino Unido, pero el Ministerio del Interior, el Home Office, rechazó su solicitud. En respuesta, Harry emprendió acciones legales, no una, sino varias veces.
El primer caso importante desafió la decisión de negarle protección policial automática en sus visitas. El Tribunal Superior falló en su contra, afirmando que la decisión del gobierno no era ilegal ni irracional. Era la fría lógica de la burocracia contra la súplica desesperada de un padre que sentía que la historia de su madre podía repetirse. Otro caso se centró en si podía pagar de forma privada por la protección de la policía especializada del Reino Unido. De nuevo, la solicitud fue denegada. Los funcionarios argumentaron que los policías no están en alquiler, ni siquiera para un príncipe, pero la guerra de Harry no se libró solo contra el gobierno. Lanzó múltiples demandas contra algunas de las casas de medios más grandes del Reino Unido, acusándolos de escuchas telefónicas, recopilación ilegal de datos y años de violaciones de la privacidad. Eran un ataque directo a las sombras que, según él, habían perseguido a su madre hasta la muerte. En un momento histórico, Harry se convirtió en el primer miembro de la realeza en más de un siglo en subir al estrado de los testigos en un tribunal abierto. Mientras tanto, Meghan libraba su propia batalla contra el Mail on Sunday, que publicó partes de una carta privada que le escribió a su padre. El tribunal le dio la razón, calificándolo de una clara violación de la privacidad. Estas demandas marcaron una ruptura total con la forma en que la familia real solía manejar a la prensa. El famoso lema «Nunca te quejes, nunca des explicaciones». Harry se quejó y exigió explicaciones, declarando una guerra que la monarquía jamás había querido pelear, una guerra por la memoria, por la seguridad y, sobre todo, por el control de su propia narrativa. Mucho antes de la boda, de las batallas legales y del exilio autoimpuesto, ya existían reservas dentro de la Casa Real sobre la relación de Harry con Meghan. Las figuras de alto rango, los hombres de gris que mueven los hilos en la sombra, habían pasado décadas observando cómo se desarrollaban los matrimonios reales bajo estrictas tradiciones. La velocidad con la que esta relación había avanzado desde las presentaciones hasta un compromiso serio encendió las alarmas. Las preocupaciones no se expresaron con objeciones dramáticas, sino con la familiar cautela que a menudo moldeaba las discusiones internas. Era una presión suave, educada, envolvente, que parecía decir, es mejor no mover esas aguas. Meghan tenía una carrera en el entretenimiento, había estado casada anteriormente y había vivido la mayor parte de su vida fuera de los círculos aristocráticos que normalmente rodeaban a la realeza. Estos detalles hicieron que la institución estuviera atenta de una manera que señalaba una vacilación temprana. Tan pronto como Meghan se hizo conocida públicamente como la pareja de Harry, la atención de los medios se intensificó al instante, volviéndose casi febril. Los asesores reales anticiparon que su visibilidad traería un tipo diferente de cobertura, más agresiva, más personal. Esa predicción se demostró acertada cuando los tabloides comenzaron a analizar cada parte de su pasado, a menudo con una crueldad apenas disimulada. Algunos de los primeros problemas comenzaron con la forma en que la prensa la cubría. Muchos artículos iniciales llevaban matices raciales que no se habían utilizado contra parejas reales anteriores. Este cambio se notó rápidamente y se convirtió en una de las primeras señales de advertencia. Harry reaccionó con una velocidad inusual, emitiendo una declaración pública pidiendo a la prensa que detuviera la cobertura racial y sexista. Para un miembro de la realeza, hacerlo tan pronto era casi inaudito. El problema fue que, mientras Harry veía la situación como una emergencia, como un ataque directo a la mujer que amaba, el palacio respondió con su habitual proceso lento y tradicional. Este desajuste en la respuesta creó la primera grieta, la primera señal de que Harry sentía que estaba luchando solo, protegiendo a Meghan de un mundo que la institución no parecía entender, o peor aún, no quería enfrentar. Era el susurro antes de la tormenta, el primer temblor antes del terremoto que sacudiría los cimientos de la monarquía. Una vez que Meghan se unió oficialmente a la familia real, los problemas internos se hicieron más claros, casi palpables. Informes posteriores, filtrados con una precisión quirúrgica a la prensa, revelaron desacuerdos entre ella y algunos empleados del palacio. El personal, acostumbrado a una jerarquía rígida y a un ritmo de trabajo medido, decía que sus expectativas eran altas, que su ética de trabajo americana
chocaba con las tradiciones británicas. Meghan, por su parte, creía que estaba pidiendo una rendición de cuentas normal, un profesionalismo que ella consideraba estándar. Se presentaron quejas internas y los detalles de esas quejas, como era de esperar, llegaron a la prensa. Este fue el momento en que el conflicto se amplió, pasando de una batalla externa con los medios a una guerra de desgaste interna dentro de los mismos muros del palacio. Las cosas empeoraron antes de la boda. El padre de Meghan, alejado de su hija, comenzó a dar entrevistas y a compartir mensajes privados con los tabloides. Sus acciones crearon titulares que el palacio no podía controlar, y cada día traía un nuevo problema, una nueva vergüenza. Lo que debería haber permanecido en la esfera privada se convirtió en una historia interminable en la prensa porque los detalles seguían filtrándose. Todo esto se sumó al estrés y hizo que la familia pareciera dividida, incapaz de proteger a su miembro más nuevo. Pero el golpe final, el que lo cambiaría todo para siempre, llegó más tarde. En su ya famosa entrevista, Meghan y Harry revelaron que alguien de la familia había hecho preguntas sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie. Esa frase, esa pregunta prohibida, fue dinamita constitucional. Transformó el conflicto. Ya no era un simple problema con la prensa o con el personal. Era una grave acusación de racismo dentro de la propia familia real, la institución que se enorgullecía de ser el símbolo de la Commonwealth multicultural. También mostró cuán sola se sentía la pareja. En su opinión, el palacio debería haber intervenido para detener el trato injusto mucho antes de que las cosas llegaran a este nivel. Al final, el conflicto ocurrió porque Harry y Meghan se sintieron desprotegidos, expuestos y, en última instancia, traicionados. Fue la sensación de que, cuando más necesitaban el escudo de la institución, éste nunca apareció. Esa fue la fractura irreparable, la herida que, quizás, nunca sane. Para comprender la furia contenida de Harry, su necesidad casi obsesiva de proteger a su familia, es necesario mirar hacia atrás, hacia la sombra permanente que se cierne sobre la monarquía, la de su madre, Diana. La historia de Meghan, en muchos sentidos, es un eco de la de Diana, una extraña que entró en la institución, que cautivó al público con una frescura y una calidez que el palacio no entendía, y que finalmente fue vista como una amenaza para el frágil equilibrio de la corona. El caso de Diana es un precedente doloroso y una herida abierta en la memoria colectiva. Después de su divorcio del príncipe Carlos, en 1996, perdió el tratamiento de Su Alteza Real. La decisión provino de la reina Isabel II y fue respaldada por los términos del divorcio. Aunque Diana seguía siendo la madre del futuro rey de Inglaterra y era inmensamente popular, ya no se la consideraba oficialmente un miembro activo de la realeza. Perder el tratamiento de HRH significaba que tenía que hacer una reverencia a aquellos que todavía lo ostentaban, incluido su exmarido e incluso sus propios hijos, en entornos formales. Era una humillación calculada, un recordatorio constante de su nuevo estatus de outsider. Harry vio cómo la institución despojaba a su madre de su dignidad, cómo la dejaba expuesta a la prensa, que finalmente la acosó hasta la muerte en un túnel de París. En Meghan vio el mismo patrón aterrador, una mujer fuerte siendo atacada, la prensa volviéndose cada vez más intrusiva, y una institución que respondía con un silencio calculado, con la misma frialdad que recordaba de su infancia. La memoria de Diana no es solo un recuerdo para Harry, es una fuerza activa, un dolor latente que dicta cada una de sus acciones. Cada demanda contra un tabloide, cada lucha por la seguridad de su familia, es una batalla que libra en nombre de su madre. Es su intento desesperado de reescribir la historia, de asegurarse de que no se repita la tragedia. Diana no era solo un recuerdo, era una fuerza que seguía respirando en la memoria colectiva, y Harry era su soldado más leal, dispuesto a quemar todos los puentes para proteger a su propia familia de un destino similar. Y así, volvemos al presente, a un decreto silencioso y a un rey cansado. El rey Carlos III, un hombre que ha esperado toda su vida para llevar la corona, se encuentra ahora atrapado en un dilema imposible: el deber hacia la institución frente al amor por su hijo. La ley es clara. No puede eliminar a sus nietos de la línea de sucesión.
Ese poder no le pertenece. La línea de sucesión está protegida por siglos de decisiones diseñadas para evitar la inestabilidad. Lo que sí puede hacer, y es donde reside su poder, es influir en los títulos. Un príncipe ostenta un título por nacimiento, pero solo el monarca puede otorgar o remover el tratamiento de su Alteza Real o un ducado. El rey Carlos tiene el poder de despojar a Harry del título de duque de Sussex, un regalo de su abuela, la reina Isabel II, en el día de su boda. Pero tal movimiento, aunque legal, estaría cargado de riesgos. Políticamente, podría dividir la opinión pública y parecer un castigo cruel, la acción de un padre vengativo en lugar de un monarca sabio. Familiarmente, empeoraría las tensiones, quizás de forma irreparable. Hasta ahora, ningún miembro de la realeza moderna ha perdido sus títulos simplemente por retirarse de sus funciones públicas. Ni siquiera el príncipe Andrés, tras las graves acusaciones y la presión pública, perdió su título de duque de York. Esto demuestra que la corona se mueve con extrema cautela. A menos que Harry cruce una línea más seria, una que cuestione su lealtad nacional, Carlos podría evitar ese movimiento. La pregunta que flota en el aire de los pasillos de Buckingham no es legal, es emocional. ¿Es este el final de la historia o simplemente el final del silencio? Porque si algo quedó claro es que el pasado puede ser enterrado, pero nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, reclama su lugar. La tormenta puede haber amainado, pero esta es solo una calma inquietante. Las sombras que salen de los archivos ocultos ya no se pueden controlar. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, cree que el rey puede realmente eliminar a los hijos de Meghan de la línea de sucesión? Comparta su opinión en los comentarios. No olvide darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, cree que un rey debería tener el poder de cambiar la línea de sucesión por desacuerdos familiares? Me gustaría conocer su punto de vista en los comentarios. Díganos desde qué ciudad nos acompaña. Su opinión enriquece este archivo que abrimos juntos. Gracias por ver Voces del Palacio. No olviden suscribirse a Voces del Palacio y activar las notificaciones para no perderse nuestro próximo capítulo, donde abriremos un archivo aún más delicado.